Bueno, niños, entonces, como les digo, hasta acá, entonces acá tenemos los tres elementos del costo. ¿Sí? Entonces, la materia prima no la dio el ejercicio, la mano de obra también no la dio el ejercicio, y los costos indirectos de fabricación también no los dio el ejercicio, pero ¿qué teníamos que hacer? Analizarlos y organizarlos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta lista de costos y gastos, como dice en el enunciado, entonces fuimos y seleccionamos los que realmente son costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque tienen que ver directa o indirectamente con la producción de la bolsa, ¿sí? Como el arrendamiento, el 50% del servicio de energía, los insumos indirectos, el mantenimiento de la maquinaria, el salario del vendedor no, la depreciación del vendedor no, las adecuaciones del administrador no, el salario de la secretaria tampoco, el del supervisor sí, y el del contador pues tampoco, ¿sí? Y eso nos da unos CIF. ¿Cuál es la diferencia en este ejercicio que estamos haciendo y en el ejercicio que ustedes van a realizar de su, de su empresa? La diferencia es que no vamos a tener, Una pregunta señora, es que a mí el valor de la tasa predeterminada me dio diferente, lo mismo que el total de las unidades producidas. Es que no sé si hay un cero de más en la referencia 1 de las unidades producidas. ah, sí, es que aquí, no, espera, es que creo que aquí dice 100.000, ¿sí? 10.000, ¿sí? Ah, ok, ahora sí, profe. Ahora sí, es que teníamos acá en la R1 100.000 y son 10.000, 11.500 y 9.750. Total unidades 31.250. Ah, ok, sí. Sí, porque todos los costos me parecían diferentes de ahí para abajo. Sí, sí, sí. Entonces eso nos da una tasa predeterminada de 233.000. ¿Se perdieron, muchachos? O miramos por qué fue? Fue que acá no decían cantidad de unidades 10.000. No decía, si no decía 10.000, sino que decía 100.000. Entonces, el total de las unidades producidas son 31.250. Esas fueron las que se producieron. Acá tenemos lo mismo, 7.305.709. ¿Sí? Entonces, ese 7.305.709 lo dividimos por 31.250 y nos da la tasa predeterminada, mire, de 233.78. Acá multiplicamos y nos da los CIF de cada orden de producción. Se multiplica esa tasa predeterminada por el número de unidades. ¿Sí? Y aquí, bueno, entonces acá nos subieron los precios de venta, ¿sí vio? ¿Por qué? Porque nos habían bajado, porque según lo que estábamos haciendo acá, estábamos produciendo más cantidad. Entonces acá nos subieron los precios, pero pues tampoco nos quedaron desfasados con lo del mercado, porque más o menos una bolsa grande cuesta por ahí de 800, entre 800 y 1.000 pesos, ¿sí o no? Aunque sí es un precio de venta elevado. ¿Por qué? Porque es que la empresa está manejando unos CIF, unos costos indirectos de fabricación muy elevados, sobre todo este salario del supervisor es muy elevado y pues no sé si esta producción sí amerita un supervisor con esa calidad de salario, ¿sí? Bueno, entonces como les decía, la diferencia con el taller que ustedes van a realizar es que acá estamos dando tres líneas de un producto, mientras que ustedes van a enfocar su trabajo es en una sola línea de un solo producto. Entonces no van a tener que sacar la tasa predeterminada. ¿Por qué? Porque no tienen que distribuir esos costos indirectos entre varias líneas, sino que los costos indirectos que tengan presupuestados pues van a ser los mismos para cada una de las líneas, ¿sí? Y en el ejercicio que ustedes van a realizar, pues no sabemos todavía las unidades producidas. Ustedes las van a tener que calcular por medio del punto de equilibrio
para saber cuántas realmente tienen que vender para cubrir sus costos y cubrir sus gastos, ¿sí? Entonces ya acá, mire que aquí ya tenemos la mayoría de las preguntas que están haciendo acá. El costo total de la producción ya lo tenemos acá. ¿Sí? ¿Cuál es el costo total de la producción? Este. Solo como una o dos personas, no creo que dos alumnos, se tomaron el trabajo de ir a contestarme cada una de las preguntas. Hallar el costo por unidad de cada referencia. ¿Cuál es el costo por unidad de cada referencia? Este. Costo por unidad de cada referencia. ¿Sí ve? El costo total es el total. ¿De qué? De los tres elementos del costo. Mire, costo de producción, materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación. Ya tenemos ese costo, que era la primera pregunta que nos hacía. Entonces, si seguíamos también el mismo orden, pues íbamos sacando también el mismo orden acá en el ejercicio. ¿Sí? La segunda pregunta era el costo por unidad de referencia. Entonces, aquí ya está el costo por unidad. Mírelo, acá está. ¿Sí? Cuando dividimos el costo total de cada referencia dividido el número de unidades que se realizaron, ahí nos da el costo por unidad de cada referencia. Este es el costo de la R1, este es el costo de la R2, este es el costo de la R3. Hallar el precio de venta, ahí mismo está el precio de venta, no es sino que hacerle el incremento que ustedes consideraran y ahí sale el precio de venta. Ahí está. Hasta ahí ya está hasta la cuarta pregunta del ejercicio, con solo hacer ese primer cuadrito. Y la quinta ya era hacer el estado de resultados, ¿sí? Todos tenían bien enfocado el estado de resultados, pero ¿qué pasa? Que entonces como hicieron un mal cálculo de los CIF y un mal cálculo del costo del precio de venta, pues entonces el estado de resultados les dio mal. ¿Por qué? Porque estos precios que se les dio acá pues fueron muy diferentes a los que eran realmente, ¿sí? Entonces, para hacer el estado de resultados, como teníamos acá en el taller unos gastos y unos costos, ¿sí? Entonces ya sabemos que estos todos son costos. Ahora sabemos que hay unos gastos administrativos y hay unos gastos de venta. Y unos gastos de venta. Entonces, ¿cuáles eran? Era el 50% de la energía, eso era un gasto administrativo, ¿sí? Que era servicio de energía, 150,000 pesos. ¿Sí? Era. Profe, de 175,000. Eso, 175,000. Muchas gracias. Están muy piros hoy. Estos ya los tenemos allá, estos ya los tenemos allá. Depreciación de la camioneta de ventas, un gasto de ventas de la depreciación. 120,000 pesos. El salario del vendedor, un gasto de ventas. Y ese salario iba con unas comisiones, o sea que usted hay que sacarlo de la nómina. ¿Sí? Adecuaciones de la oficina del administrador, 900,000 pesos. Adecuaciones. Los que colocaron 9 millones, igual. Pero igual había que saber hacer la clasificación de los CIF, 900,000 pesos. El salario de la secretaria, el salario mínimo. La secretaria, el salario mínimo. Ese tenemos que calcularlo en la nómina. El salario del supervisor de producción, eso es un CIF, ya lo tenemos allá calculado. Y los honorarios del contador, eso es un gasto administrativo
2 millones de pesos, no había que meterlo dentro de la nómina. ¿Por qué no había que meterlo dentro de la nómina? Porque son honorarios, chicos. Acuérdense que los honorarios, cuando dice salario por honorario, salario por prestación de servicios, es porque está con un contrato diferente al de una nómina. Entonces no hay que meterlo en la planilla de nómina. Entonces aquí, ¿qué nos falta? Calcular el salario de la secretaria, que es el mínimo, y el salario del vendedor, que es 1 millón de pesos más unas bonificaciones. Entonces volvemos a la hojita de nómina. La secretaria la podemos reemplazar por cualquiera de estos que gana el mínimo. Pongámosle por acá secretaria. Subrayémoslo en amarillo. Y voy a borrar estos ya de acá para que no nos confundamos. Listo. La secretaria era el salario mínimo, no era sino mirar en una tablita de estas y colocar ese mismo valor. 1.386.756. Profe, pero también faltaría ir al salario del vendedor. Sí, eso le iba a decir. Ya me falta. Ya lo vamos a hacer. Listo, profe. 1.386.756. 1.386.756. Ok. Listo. Y el salario del vendedor, entonces sí, ese tenía una arandela, como yo digo. El vendedor recibió en el mes comisiones adicionales a su salario por valor de 850.000 pesos. Entonces, el salario del vendedor, podemos copiar estas mismas fórmulas acá y le colocamos acá vendedor, 1 millón de pesos. 1 millón de pesos y le colocamos acá unas comisiones de 850.000 pesos. ¿Listo? Entonces el cálculo de la salud. Bueno, y el vendedor, si tiene salario de 1 millón de pesos, ¿lleva auxilio de transporte? Sí, señora. Sí, profe. Algunos simplemente colocaron los 850.000 pesos y se les olvidó que el señor también tiene derecho a su auxilio de transporte porque está ganando menos de 2 salarios mínimos. ¿Qué pasa? Que sí está ganando una bonificación por unas comisiones de unos productos vendidos, pero eso no tiene nada que ver con que su salario básico sea el 1 millón de pesos y que de pronto en el otro mes el señor no va a ganar esa misma comisión, sino que va a ganar 100.000 o va a ganar 200.000, ¿sí? Ese mes ganó de pronto esos 850.000 por sus ventas, pero no tiene nada que ver con que su salario básico acá le sume 1.850.000 con su salario, con esta bonificación, con esta comisión le dio 1.850.000 y que entonces le vamos a quitar el auxilio de transporte. No, ¿por qué? Porque esto es algo ocasional, ¿sí? Es una comisión ocasional que puede que un mes se la gane, otro mes no, pero su salario básico con el que él está cotizando a su servicio de salud y su servicio de pensión es de 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, muchos acá dejaron de lado también el auxilio de transporte, no sé por qué. Listo. Entonces, acá reemplazamos las fórmulas. La pensión, si la salud está bien calculada, entonces la pensión es lo mismo, 40.000 pesitos. Profe, pero ahí no cogió el auxilio de transporte en salud. ¿Ahí no cogió qué? El auxilio de transporte en el vendedor, no sé, me pareció haber visto mal, no sé, me pareció. No, es que el auxilio de transporte no lo estamos tomando para las deducciones. Ah, listo. Ok. Total a pagar esto. Falta sumarle la... Ok. De salud acá entonces el 8.5%.
Quítame esto y dejemos solo su salario. La pensión el 12%. La ARL el 0.522%. La caja de compensación del 4%. Las cesantías. Entonces, mire que para las provisiones, cesantías, prima, intereses de cesantías y vacaciones, sí hay que tenerle en cuenta sus comisiones. ¿Sí? Si ustedes van a la presentación que yo les di sobre la nómina, ahí dice, las bonificaciones, las comisiones hacen parte de las provisiones para las prestaciones sociales, las horas extras. No, frega, que está quedando mal. Es el salario más el auxilio de transporte más las comisiones para el cálculo de las cesantías. Los intereses de cesantías son el 12% de las cesantías. La prima es igualitico a las cesantías, entonces puedo colocar este mismo valor. Y para las vacaciones tengo en cuenta todo menos el auxilio de transporte. Entonces sumamos el salario y sumamos las comisiones por 4.17%. Dice mal. Pero voy a la forma. Salario más comisiones por 4.17%. Listo. Entonces, ¿cuáles eran las grandes diferencias acá en las nóminas que hemos hecho? La de la secretaria, igualita, el salario mínimo, eso ya lo teníamos ahí. La diferencia era el supervisor, que estaba ganando horas extras, entonces algunos se me confundieron con el cálculo de las horas extras porque no cambiaron acá los porcentajes o porque no se enredaron a la hora de calcular el valor de la hora, ¿sí? Y esas horas extras había que tenerlas en cuenta para sus provisiones acá, la prima, las cesantías, todo eso. Y acá, en el salario del vendedor, la confusión estaba en las comisiones, porque algunos asumieron que por ganar comisiones ya no ganaba auxilio de transporte, y porque tampoco las tuvieron en cuenta acá para el cálculo de la prima y las cesantías y las vacaciones. Entonces, ojo muchachos, eso es informativo. Si ustedes están en un trabajo, ganan comisiones, ganan horas extras, cuando vayan a revisar su liquidación laboral, revisen por favor que les hayan tenido en cuenta esas comisiones, esas bonificaciones, esas horas extras en su liquidación de prima, de cesantías, de vacaciones, ¿sí? Eso para que cuando un amigo, un hermano, un familiar les pida una asesoría de la nómina, entonces ustedes ya saben. Listo. Entonces, acá en los gastos pasamos el salario de la secretaria, ya lo pasamos, y nos falta el salario del vendedor, que quedó, ¿en cuánto quedó? En 2.626.321. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer el PIG? Necesitamos ingresos, necesitamos costos y necesitamos gastos. ¿Sí? Ese es el PIG. Ingresos menos costos menos gastos. Entonces, ¿cómo que comenzamos con los ingresos? ¿Cuántos son los ingresos? Los ingresos es lo que ganó la empresa vendiendo estas bolsas que dijimos que había vendido 31.250 bolsas en el mes. ¿De dónde salió esta cifra? De acá del taller, ¿sí? Acá nos da las unidades que vendieron.
Entonces, de vender ese 31.250, ¿a qué? A estos costos. Estas a 635, estas a 675 y estas a 799. ¿Sí? Entonces, aquí, los ingresos. Los ingresos. Entonces, el primer tipo de unidades, señora. ¿El salario del vendedor por algún motivo podría tener algún otro resultado o no? No, porque ¿cómo lo calculaste? Es que yo tengo otro valor. A mí el salario del vendedor me dio en costos 2.694.8 pesos. ¿Y si le colocaste auxilio de transporte? Sí, profe, es que me da más de lo que usted tiene allá. El total de vengado. No sé si los otros compañeros les dio también más o les dio igual que usted. Pues a mí me dio, yo podría decir que es lo mismo que la profesora. Poquito menos. Un poquito menos. Profe, ¿será que lo podemos volver a hacer? Sí, claro. A ver, bueno, el vendedor dice que tenía un salario de 1.000.000 de pesos, un auxilio de transporte de 106.454 pesos, unas comisiones de 850.000 pesos. Realizamos el descuento de la salud y de la pensión por el salario básico, que serían 40.000 pesos en cada uno de los descuentos, tanto de salud como de pensión, porque solamente es el 4%. ¿Sí? Eso nos da un total a pagarle al señor de 1.956.454. ¿Hasta ahí estamos bien? Los que les está dando diferente, ¿hasta ahí estamos bien? Profe, ahí en el vendedor no se tenían en cuenta las comisiones para la salud y pensión. Las comisiones para la salud y pensión, no. Si son comisiones, bueno, ahí depende ya de la política de la empresa, ¿no? Si las comisiones del vendedor son recurrentes, entonces sí, cada mes se le están descontando, se está bonificando, entonces sí se le deben tener en cuenta para los cálculos de salud y pensión. Pero si es algo extemporáneo, o sea, algo eventual, no es necesario tenerlo en cuenta entre la salud y la pensión. Ok, profe, gracias. Okay, pero si ustedes lo calculan, o sea, aquí no hay ningún problema. Igual el incremento va a ser poquito, no va a ser pues mucho. Si ustedes acá tienen la política en su empresa de que estas comisiones ya pasan a ser parte de su salario mensualmente igual, entonces hay que descontárselo en salud y pensión. Entonces se lo calculan acá y no hay problema. ¿Qué pasa? Que simplemente van a subir los costos de este señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como le va a descontar acá más, también tiene que aportar más por él, ¿no? Porque no puedes descontarle a él sobre el 4%, sobre esto y esto, sobre esto y esto, y no puedes aportar tú como empleador solamente sobre esto. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, si es algo continuo, entonces sí, obviamente se lo sigues aplicando y mensualmente, y tanto el empleador como el empleado tienen que pagar, o sus descuentos van a ser sobre los dos valores. Si es algo eventual en la empresa, se puede manejar así, solamente aportar en ese mes por su salud y su pensión sobre el 1.000.000 de pesos básico, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Lo que pasa es que muchas empresas hacen eso. Cada que hay un incremento en el salario, sea por comisiones o sea por bonificaciones, entonces van al señor y le reportan esa bonificación, esa comisión en la nómina,
Y bueno, en la nómina sí, en la planilla de pago a la EPS y a la pensión, los que de pronto si ustedes trabajan y eso les ha pasado. ¿Qué pasa? Que yo, como eso se paga mes vencido, entonces resulta que para usted en salud hay unos rangos, ¿no? Entonces usted de pronto va a una cita médica y le dicen, ay, no, ya no tiene que cancelar 3.000 pesos, sino que tiene que cancelar 15.000. ¿Y usted cómo? ¿Pero por qué? Si yo gano el mínimo, si yo gano 1.000.000. Y a veces hasta la cita médica se pierde porque usted no llevaba y no tenía presupuestado que tiene que pagar 15.000 pesos por una cita médica y 15.000 pesos por un medicamento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no es justo hacerle eso al trabajador, de subirle un mes el salario por una comisión o por una bonificación y al otro mes otra vez volvérselo a bajar. Entonces, si es algo continuo, obviamente que hay que hacerlo, pero si es algo eventual, pues es mejor no, porque vamos a acarrearle de pronto al otro mes al empleado un daño ahí con su EPS más que todo, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos... ¿Sí? Si revisas ahí, mira que tú estás sumando la salud y la pensión, por eso es que a mí me da menos, porque usted las está sumando y no hay que restar. La estoy sumando en el salario, en el total a pagar. Ah, no las estoy restando. Sí, señora. Ok, sí, tienes razón. Menos esta, menos esta. Ok, listo. Y acá sí nos está dando igual, ¿sí? 85.000 de salud. Sí, profe, ya me da igual. Ok, listo. Listo, entonces continuamos con el ejercicio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para hacer el estado de resultados, entonces, ¿qué tengo que establecer primero? Mis ingresos, ¿sí? Mis ingresos. Borremos esto de acá, que está repetitivo. Bueno, mis ingresos. Entonces, ¿qué vendí? Vendí, acá, vendí mil unidades. 1.000 unidades de este R1. 1.000 unidades, no, 10.000 unidades de este R1. Los vendí a este valor. Esto dio mal. Porque sumé. Entonces, 10.000 unidades de esta referencia las vendí a 635.000 pesos. $11.500 unidades de esta referencia las vendí a 674.000 pesos. Mire que ahí ya estoy contando con el incremento de la margen de utilidad que le di. Y de esta referencia vendí 9.700 unidades a 799.000 pesos. ¿Sí? Estos serían mis ingresos. Entonces, el número de unidades por el precio de venta con el margen de utilidad que yo le di. ¿Hasta ahí alguna pregunta o ya sabemos, nos queda claro de dónde salen los ingresos? Listo. Entonces, esos son los ingresos, la suma de estas ventas. Ya bendito. Me dan unos ingresos de 14.160.986.28. ¿Sí? Mis costos, ¿cuáles son mis costos? La materia prima, la mano de obra y los CIF. Y los CIF. Entonces, ¿dónde están? Mírenlos. Materia prima, mano de obra y CIF. ¿Cuáles son? Estos. Costo total de la producción. Aquí ya está. No había que volverlo a calcular, ni volverle a hacer a esto que CIF, a todo le hicieron CIF, no sé. Acá ya estaba calculado el costo total de la producción. ¿Sí? Si volvían y sumaban esto acá,
pues entonces eso les iba a quedar un valor repetitivo. ¿Por qué? Porque si ya lo calculamos acá, mire, ya lo calculamos acá, ya acá están estos 7 millones, ya están acá, que están distribuidos en cada orden de producción, entonces no había que volverlos a sumar otra vez dentro de estos gastos y estos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos dan estos costos? Nos dieron 14.605.709. Estos son los costos. Y los gastos, teníamos unos gastos administrativos, que son estos: el servicio de energía, las adecuaciones, la secretaria y los honorarios del contador. Y tenemos unos gastos de venta, que son la depreciación de la camioneta y el salario del vendedor. ¿Sí? Entonces, mire, ya sé cuáles son mis ingresos, ya sé cuáles son los costos y ya sé cuáles son los gastos. Ahora voy y hago ya el esquema del estado del PIG. Entonces digo que ingresos menos costos. Menos costos, esto nos da la utilidad bruta. Después acá tenemos que siguen los gastos operacionales administrativos, bueno, así como está ya en el esquema. Después siguen los gastos de ventas. Después siguen los otros ingresos si hay. ¿Sí? Y después sigue la utilidad o pérdida neta. Ya vamos y reemplazamos acá. Tuvimos unos ingresos de 14 millones, unos costos de producción de 14.605.000. Entonces, mire que aquí nada más en la utilidad bruta nos empieza dando pérdidas. ¿Sí ven? Acá tenemos unos gastos administrativos de este valor, unos gastos de ventas de este valor, y eso, unos otros ingresos no tenemos, y eso nos da, decimos, la utilidad bruta menos los gastos administrativos menos los gastos de ventas, eso nos da una pérdida de 7.645.799. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es una pérdida bastante alta. Y por eso es que debíamos ir a analizar qué pasa con estos costos. Es que hay unos gastos muy altos, estamos pagando unos honorarios muy altos. Estos, por ejemplo, del contador, están muy altos. ¿Sí? Este salario del supervisor también me parece que está muy alto. ¿Sí? De pronto, estas adecuaciones, no sé, habría que mirar por qué la empresa necesitó hacer esas adecuaciones de una oficina en 900.000 pesos, una empresa que es más bien como una microempresa, ¿sí? Entonces ya eso ustedes se lo preguntaban al final de haber hecho el ejercicio y ya colocaban ahí, no, pues es que hay unos gastos administrativos muy altos, también el salario del supervisor está muy alto, o lo que toca hacer es incrementar esta cantidad de producción y vender más, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó más claro o todavía muy enredados con esto? ¡Qué silencio! Con ese silencio me dicen todo. Sí, chicos. Bueno, ¿qué pasa con el ejercicio que van a hacer de las empresas? El ejercicio que van a hacer de las empresas, pues no hay que calcular esta tasa predeterminada porque simplemente van a hacer una sola referencia, entonces esos costos indirectos pues van a ir todos
a una sola referencia de producto que van a manejar, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta para el presupuesto, ya porque esto ya es un presupuesto como tal, es el manejo de los costos, de la clasificación de los costos y los gastos. Pero como ustedes mismos lo van a construir y lo van a hacer, vamos a abrir, ¿cerramos esto ya o les queda alguna otra duda sobre este manejo de los costos por órdenes de producción? Profe, por mí está bien. Sí, me gustaría escuchar. Sí, profe. Si quedamos con alguna duda, pues volvemos y repetimos la clase de nuevo. John Wilder, ¿qué opina? Se fue. Sí, pues ya, creo que ya también, a mí me parece que ya con lo que nos dio ya la cogimos un poquito mejor. Bueno, mire que es seguir el paso a paso. Mire que con haber hecho solo este cuadrito y la clasificación de los SIF, ya ahí no es sino sacar el costo de venta, el costo total, el costo de cada unidad, el costo y ya el valor en que lo van a vender. Ya con ese precio de venta y sabiendo clasificar cuáles son los gastos, cuáles son los costos, ya con eso sacamos el estado de pérdidas y ganancias. ¿Listo? Vamos a mirar el taller que estábamos haciendo la semana pasada de las empresas. Pero yo lo busco acá. No tengo tantos archivos. Trabajo de costos y presupuestos. Presupuesto. Bueno, ¿qué pasa con este trabajo donde está de pronto la mayor confusión? Esto de la inversión inicial, pues eso en ese momento no lo estamos teniendo en cuenta, porque pues la idea era hacer el balance también, pero pues como los veo un poquito todavía enredados en la parte del costeo, ustedes ven conmigo el próximo trimestre análisis financiero, o con qué materia seguimos. ¿Ustedes han mirado? ¿Alguna Financiero. Análisis financiero, ok. Entonces, la idea era al ejercicio hacerle el balance también. Por eso les coloqué a analizar esta parte de la maquinaria y equipo. Pero ¿qué pasa? Que como no vamos a hacer hasta el balance, sino hasta el P&G, porque los veo todavía un poquito enredados con esto, entonces, pues ya en la otra clase, el análisis financiero va enfocado a ¿qué? Al análisis de los estados financieros. Entonces ya en el otro trimestre, ya le vamos a hacer más énfasis a ¿qué? A los estados financieros como tal, al análisis del balance, al análisis del estado de resultados, al análisis del flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, por eso lo vamos a dejar solo hasta el P&G para saber si la empresa y el presupuesto que estamos elaborando nos da pérdida o nos da ganancia, ¿sí? Entonces, esta parte de los activos es analítica. Ustedes analizan qué se necesita para el proceso productivo. Pero mire que esta parte dentro del trabajo no la estamos tocando para nada. Simplemente sabemos que estos activos son los que vamos a necesitar para iniciar la empresa y que esos activos debemos tener una forma de cómo va a ser su financiación, si sea con capital propio o sea bajo un préstamo, ¿sí? Pero esto es más bien como informativo, mire que aquí no lo estamos manejando. El personal requerido, entonces, pues no se enreden, no coloquen muchas personas, pero si ustedes se van a ir a colocar personas con salarios por destajo, para no calcular prestaciones sociales y eso, pues les va a quedar más difícil porque entonces tienen que ir a mirar si esa persona la contratan 4 horas, entonces cuántas unidades me va a producir en 4 horas, ¿sí me entienden? En cambio aquí sabemos que siempre le vamos a pagar las mismas horas semanales,
¿sí? Entonces, para que de pronto ustedes digan, ay, qué pereza, porque es que si lo hago así tengo que hacer la nómina. Pero créanme que se enredan menos haciendo la nómina y calculándole un salario fijo a una persona que ir a calculársela como un salario variable, porque acuérdense que les hablé que en este proceso hay que tener en cuenta cuáles son los fijos, los costos fijos y gastos fijos y cuáles son los variables, ¿sí? Y acuérdense que dijimos que los fijos hacen parte de un presupuesto mensual que siempre vamos a pagar, independientemente si vendemos o producimos 100 unidades o si vendemos y producimos 1000 unidades, ¿sí? Entonces son fijos, ¿por qué? Porque están ahí, por eso yo los presupuesto. Es como en la casa, uno dice, bueno, fijo, cada mes tengo que pagar el arriendo, son 500.000 pesos. Fijo, cada mes tengo que pagar los servicios públicos y ya tenemos un promedio de que nos llegan más o menos de 400.000 pesos. De pronto se nos sube un poquito, se nos baja un poquito, pero ya nosotros tenemos el promedio. Fijo, tenemos que pagar el servicio de internet y de telefonía, que son 130.000 pesos, fijo. Fijo le tengo que pagar al señor que me transporta al niño al colegio y son 200.000, o sea, son fijos, son cosas fijas que yo tengo, ¿sí? Lo mismo pasa con la empresa, son gastos fijos que siempre voy a tener en la empresa, independientemente. Si ese mes no vendí nada, pues no vendí nada, pero igual tengo un local o tengo una empresita en la casa, pero tengo una materia prima y una maquinaria que estoy moviendo, igual tengo que pagar gastos y costos referentes a ese negocio que inicié, ¿sí? Entonces, en eso me tengo que basar para hacer este ejercicio. Variable es todo lo que me varía de acuerdo a lo que yo voy a producir. Entonces, regularmente, variable siempre va a ser la materia prima. ¿Por qué? Porque si yo produzco 1000 unidades, pues me gasto una materia prima, y si produzco 500, pues me gasto menos materia prima, ¿sí? Entonces, esa materia prima siempre me va a variar cada mes. Entonces, lean lo que les coloqué allá y así analizan, ¿sí? Entonces, personal requerido. Yo por eso lo hice así, la nómina, hice la nómina, ¿para qué? Para que la nómina fuera un costo fijo. Si ustedes se van en sus trabajos y colocan personas por unidades producidas, dicen, ay, a la operaria 1 le voy a pagar por cada unidad que me produzca 1000 pesos. Entonces ya eso no pasa a ser, ya deja de ser un costo fijo, ¿sí o no? Ya pasa a ser variable, porque le voy a pagar a la operaria de acuerdo a las unidades que me produzca. Entonces ya se van a enredar más con el ejercicio. Entonces de pronto muchos, por no querer hacer la tabla de nómina, van a decir, no, les vamos a pagar por unidades producidas, y a la final se van a enredar más con el ejercicio. Entonces por eso, para que lo tengan en cuenta, y a sus otros compañeros en los grupos, si les pueden decir, díganle, muchachos, mejor en la nómina metan personal fijo, para que así no se confundan cuando vayan a costear el producto, ¿sí? Vamos a presupuestar unos costos y unos gastos. Entonces ahí es donde vamos a tener que clasificarlos, ¿sí? Y esa clasificación no solo se va a clasificar, como ya lo hemos hecho, como con los 3 elementos del costo, ¿sí? Esa clasificación. Entonces, esa clasificación la vamos a hacer. Clasificación en dos partes. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta que sea costo o gasto, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta que sea fijo o variable. ¿Sí? Entonces vamos a tener 2 clasificaciones, por eso acá los estoy clasificando. Fijo o variable, la materia prima, fija o variable. Y estos detalles de los costos, la materia prima, mire que toda la calificamos como variable. Y estos detalles de los costos, ya de lo que yo me gasto día a día,
lo clasifiqué entre gastos y costos indirectos, ¿sí? Entre gasto y costo, pero también lo clasifiqué analizando si son costos fijos o son costos variables. Entonces, ojo con el análisis, ¿sí? Mire que no es tanto la fórmula, no es tanto la fórmula. A usted les puede dar pérdida, les puede dar ganancia, es más la clasificación, ¿sí? Enfocarse en sus trabajos, si va a ser gasto o va a ser costo o va a ser SIF o va a ser fijo o va a ser variable, de acuerdo a lo que ustedes hayan analizado, ¿sí? Y de esa forma, pues saberlo aplicar en el ejercicio. Esto es algo informativo que yo lo debo saber. ¿Cómo lo hice? Por un proceso investigativo de producción de pan. Yo supe investigando que esta es la materia prima que yo me gasto para producir 100 panes. Si ustedes dicen acá, no, es que yo lo voy a hacer por unidad, simplemente por unidad voy a sacar acá los costos por una sola unidad primero. Listo, lo pueden hacer así, ¿sí? Yo lo hice porque pues para producir los panes son un elemento, un producto que se vende económico y que yo no voy a ponerme a comprar para hacer un solo pan. Así sea para mi casa, yo no voy a comprar para hacer un solo pan. Yo voy a comprar para hacer varios panes, ¿sí o no? Entonces por eso lo realicé así. Pero si usted lo hace con un solo producto para sacar el costo de una sola unidad, pues está bien. ¿Sí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, mire, acá, primero que todo, es hacer la nómina. Yo acá no la hice, pero se supone que yo ya tengo entendido que cada persona la tengo con un salario mínimo y que esas personas con el salario mínimo, de acuerdo a las nóminas que hemos hecho, me salen en este valor. El transportador, como lo puse 4 horas, pues es la mitad. El administrador sí fui y me hice y reemplacé allá los valores, y igual del vendedor, ¿sí? Entonces ya sé que esta es mi nómina mensual. Entonces es eso, primero que todo, miren qué personal necesitan, hagan la plantilla de nómina y saquen fijo mensual cuánto van a gastar en nómina, ¿sí? Después saquen su plantillita de costos y gastos, saquen primero la materia prima que van a necesitar para producir una unidad o para producir 50 o para producir 100, como lo quieran realizar. Y saquen los gastos del mes, ¿sí? ¿Cuáles? Los que ustedes consideren necesarios. Estos fueron los que yo consideré necesarios. ¿Por qué? Porque esto, porque esto es un ejemplo. Una cosa es que nosotros ya nos fuéramos a la realidad y de verdad fuéramos a construir un negocio, pues ya obviamente que vamos a hacer una parte más investigativa y esto ya va a haber, por ejemplo, gastos legales, porque son los gastos que tenemos que hacer para constituir la empresa, van a haber otros gastos, por ejemplo, de pólizas, bueno, muchas cosas que van apareciendo cuando uno está creando realmente una empresa. Pero como esto es un ejemplo, estamos... ¿cómo se dice? Estamos previendo, estamos imaginando, estamos sacando conjeturas de lo que podría ser si hiciéramos una empresa de esas, cómo sería nuestro presupuesto, cómo iniciaríamos. Entonces no hay necesidad tampoco pues una chorreta de gastos y costos, pero tampoco que me vayan a colocar solo papelería y agua, porque pues no, tampoco tiene como sentido, ¿sí? Bueno, y después de que saquen lo que necesitan de la materia prima para producir un pan o 50 o 100 o el producto que tengan, y después saquen sus gastos aparte y miren de esos gastos si hay alguno que también le corresponda a la parte operativa o si no, y los clasifican así, en SIF, en gastos y si son fijos o si son variables, ¿sí? Después de eso, entonces de pronto viene la parte de pronto enredadita, que es el punto de equilibrio, ¿sí? Pero aquí es simplemente reemplazar la fórmula. Costos y gastos fijos. Entonces yo ya tengo ya es ir acá a eso que saqué de la nómina, que ya sé que es un costo fijo, entonces no es sino pasarla acá, ¿sí? La nómina, porque ya sé que es fijo.
y los otros que yo haya clasificado acá como fijos, ¿sí? Los que yo haya clasificado. ¿Cuáles? Costos y gastos. Lean bien cuando yo les digo costos y gastos, o cuando yo les digo solo costos, o cuando les digo solo gastos. En esta fórmula dice costos y gastos. Después van y dicen, no, es que solamente eran los costos. Ah, no, es que no, dice costos y gastos fijos. Los que digan acá, fijos, sin importar si es costo o sin importar si es gasto. ¿Por qué hay que tenerlos en cuenta los dos para sacar el punto de equilibrio? Porque aunque el gasto no hace parte de la producción, no hace parte de la producción, ni hace parte de lo que yo necesito para hacer el pan, igual son cosas que me toca pagar mensualmente y que yo tengo que tenerlos en cuenta para generar ese punto de equilibrio, porque si yo meto solo los costos, entonces me va a dar un punto de equilibrio que solo me va a incluir los costos y entonces los gastos con que los pago. ¿Sí me hago entender por qué incluimos solo también los gastos? Listo. Entonces, esos costos y esos gastos fijos los pasamos acá. 2.630.000. Mírenlos acá. Todos estos son fijos. Todos estos son fijos. $2.630.000, ¿sí? Todos completos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo en cuenta costo y gasto. Y la nómina, que todo también es un costo fijo. Y dentro de la nómina, pues hay costos y hay gastos, porque hay personal administrativo y hay personal de ventas y hay personal de mano de obra, ¿sí? El precio de venta, 3.500 pesos. ¿De dónde sacamos este precio de venta? Mire que no es como el anterior ejercicio, que yo lo tuve que sacar primero calculando el costo del producto y ahí sí hacerle un incremento y ahí sí a ese precio de venta, ahí sí saqué el precio de venta. No, este precio de venta, ¿de dónde me sale? De mis competidores. ¿Por qué? Porque yo voy a crear un producto que siempre va a tener un competidor, a no ser que ustedes estén creando un producto nuevo, ¿sí? Si ustedes están creando un producto totalmente nuevo, que nadie lo venda en este momento, que no tenga competidor, entonces obviamente que no me tengo que ir a sacar este precio de venta, sino el que yo considere de acuerdo al costo de ese producto. Entonces yo digo, no, es, no sé, un gancho extra mega play, no sé. Para eso necesito alambre y pintura y el alambre me vale 1.000 y la pintura me vale 500, son 1.500 el costo y el aumento del 50% son 3.000, entonces lo voy a vender a 3.000, ¿sí me entienden? Algo novedoso. Pero si no es algo así súper, hiper, mega novedoso, que yo tenga competidores, como tuve que haber hecho un análisis del mercado, así rápidamente, porque ustedes no van a hacer, tienen muy poco tiempo para irse a hacer pues un super análisis, en lo que ustedes busquen en internet de acuerdo al producto que seleccionaron, entonces sacan 3, 4 precios y de acuerdo a esos precios, pues ustedes dicen, bueno, más o menos lo puedo vender a este valor. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Ninguna? ¿O se me durmieron? Profe, yo creo que ninguna. Bueno, Lenny, me dejas más tranquila de que por lo menos... No, profe, hasta ahí vamos bien. De dormir. Pero nos estamos quedando dormidos, tranquila, no se preocupe. Bueno, listo. Nos está llegando el sonido un poquito tardado. Bueno, sí. Bueno, vamos a terminar ya casi para irnos a tomar un poquerón, será, porque esta hora y con este calorcito, ¿sí o no? Bueno, entonces el precio de venta depende del análisis del mercado. Tranquila, profe, que ya lo estoy haciendo. Ah, ¿sí ve? Con razón es que no contesta. Bueno. Entonces, el precio variable unitario, ¿de dónde sale el precio variable unitario? Sale del total de los costos variables. Del total de los costos variables. 218.800. ¿Cuáles son los costos variables?
acá los tenemos clasificados. Mire, variable, 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 variable. ¿Por qué son variables? ¿Por qué los clasificamos como variables? A ver. John Wilder. ¿Sí me escucha? Porque siempre va a ser diferente. Porque van a ser diferentes de acuerdo a la producción, ¿sí? Entonces son los costos variables, sale del total de los costos variables, ya los tenemos acá clasificados como variables. ¿Por qué? Porque dependen del número de productos que se van a realizar, ¿sí? En este caso toda la materia prima y insumos indirectos si tenemos otros insumos indirectos, ¿sí? Si no tenemos este valor acá, pues entonces simplemente serían los de la materia prima, ¿sí? Yo estos valores los tengo para 100 unidades, pero como les digo, ustedes acá lo pueden tener para una sola unidad, no hay ningún problema. Yo lo hice así en mi ejemplo porque no me parecía pues uno tener en cuenta colocar acá, por ejemplo, harina para un pan. O sea, muy difícil de una bolsa de harina. Bueno, ¿cuánto me valen cada pan? Cada pan de estos lleva 50 gramos de harina, 500 gramos de harina. O sea que tenía que haber comprado una libra para un pan, ¿no? Y de levadura, no sé, 2 cucharadas. Entonces, ¿sí me entiende? Por eso lo tengo aquí así. Pero si ustedes pueden promediar para un solo valor, pues lo pueden promediar para un solo valor. Bueno, precio variable unitario, sale de los costos variables, ¿sí? Por eso yo lo dividí acá por 100. ¿Por qué? Porque esos son mis costos variables dependiendo la producción de 100 unidades. Pero si ustedes lo tienen para un solo producto, ¿sí? Ustedes dicen, no, es que mis costos de la materia prima para hacer una camisa son de 5,000 pesos. Tantos centímetros de tela o 2 metros de tela, un tubino de hilo, 2 botones, ¿sí me hago entender? Y eso me vale 6,000 pesos. Entonces acá, costo variable unitario, pues 6,000 pesos. Variable porque me va a variar según la cantidad de unidades, 6,000 pesos si es una, ¿sí? Entonces yo lo dividí por 100. ¿Por qué? Porque estaba promediando para producir 100 panes, pero si ustedes ya tienen el costo de un solo pan o de una sola camisa, pues entonces no tienen que dividirlo, sino que colocan acá 100. ¿Sí me hago entender esa partecita que yo les hablo de la materia prima? Bueno, sí, señora, lo he entendido. Ok, entonces pues les digo acá, no es que digan ahorita, no, ¿y yo cómo hago? Porque me toca sacar los costos de 1000 unidades, no, si lo tienen de una sola unidad, listo. Y de una vez acá pues ya pasarían no tendrían que dividir, sino solamente el costo que ustedes sacaron, ¿sí? Se suman todos los costos variables y se dividen por el número de unidades que se pueden producir, es esto. ¿Sí? Pero si tienen ya el costo unitario normal, entonces cogen acá el costo unitario que ustedes hayan establecido, ¿sí? Entonces ya aplican la fórmula, costos y gastos fijos, que sería 10.830.522, dividido el precio de venta menos el precio variable, o sea, los 3.500 que yo investigué que se debe vender ese producto, menos los 2.188 pesos que me sale producir ese pan, mis costos variables, mi materia prima. Divido eso y eso me da el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que debo producir y vender 8.255 unidades en el mes para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué es el punto de equilibrio? Porque me va a cubrir mis gastos y mis costos. Si yo digo que vendo 8.255 unidades, bueno, acá dice ya. Si yo digo que vendo 8.255 unidades en el mes a 3.500 pesos, voy a tener unos ingresos de 28.892.500 pesos, ¿sí? Y si yo digo que de materia prima necesito para vender esos 8.255 unidades, necesito
Aquí dice que me sale el costo de ese pan a 2.188 pesos, ¿sí? Por 8.255. Eso me sale los costos variables de producir 8.255 pesos. Y mis gastos y costos fijos, ¿cuánto me suman? Me suman, acá mismo dice, 10.830.522. ¿Sí? Si sumo esos dos valores, eso me da 28.892.462. ¿Sí ve por qué es el punto de equilibrio? Porque es lo que yo necesito vender para cubrir esos costos variables y esos costos fijos. ¿Sí me hice entender la comprobación que dice ahí? Eso no es que lo hagan ustedes dentro del ejercicio, sino que es para que sepan por qué ese es el punto de equilibrio. Lo repetimos, ¿sí? Entonces, el punto de equilibrio es lo que yo necesito para cubrir esos costos y esos gastos. Si yo vendo 8.255 unidades a 3.500 pesos, eso me va a dar unos ingresos de 28.892.500 pesos. Para producir esas 8.255 unidades, ¿sí? Dice que me vale 2.188 pesos producir cada pan. Entonces multipliqué esos 2.188 pesos por 8.255, eso me dio 18.061.940. Y a eso le sumo estos costos fijos y estos costos variables, estos costos fijos, y me da 28.892.462. O sea, si yo vendiera este número de unidades mensual, tendría para cubrir mis costos y mis gastos y no me quedaría ni un peso más. ¿Sí? Entonces, por eso, ese es el punto de equilibrio de lo que yo debo vender en el mes para cubrir mis costos y mis gastos. Ya después de que se dé ese punto de equilibrio, que es lo que yo debo vender, entonces ahí sí me voy a hacer el presupuesto. Entonces, acuérdense que el presupuesto se hace a base de una estimación. La estimación que yo tenga en mi cabeza referente a cómo quiera que se incrementen las ventas mensualmente o dependiendo las temporadas, cuando se venda más, en qué meses se vende menos. ¿Sí? Eso ya es una proyección de estimación y estudio del mercado. Entonces yo acá en mi cuadro, yo lo hice con un incremento del 5% mensual. Pues yo dije, no, pues voy a vender muchos panes y cada mes voy a incrementar esa venta en un 5%. Por eso realicé este presupuesto. Ustedes lo pueden realizar aumentándole de a 100 unidades, de a 50, de a 20, o acá disminuyéndole 100, acá aumentándole 200, como consideren, pero no adivinando, sino teniendo una estrategia, ¿no? No porque quiero subirle, sino como una estrategia realmente de ventas. Con ese número de unidades que yo ya sé que voy a vender en ese primer trimestre o en ese primer periodo, que yo lo cogí acá por el primer trimestre y ustedes también en sus trabajos lo van a elaborar por el primer trimestre, entonces ya empiezo a hacer los presupuestos de cada uno de los costos, tanto de la materia prima como de los gastos y los costos. Ya acá, ¿qué es? Multiplicar por esos 3 meses, entonces la materia prima yo la debo multiplicar por el número de unidades que quiero producir. Entonces, si para una unidad, como dice acá, si para una unidad yo necesité 2.188 pesos, pues para hacer 8.000 unidades, ¿cuánto me voy a gastar? ¿Sí? Que fue lo que yo hice acá. Mire, sumé todos mis costos. Esto dice que es para 100 panes. Entonces, si para 100 panes me gasté 218.000, pues para hacer 26.024 panes, ¿cuánto me voy a gastar en materia prima? ¿Sí?
y en insumos indirectos, ¿sí? ¿Y qué hice? Una regla de 3 para sacar ese valor. Entonces ahí me dijo la fórmula que de solo materia prima e insumos directos me voy a gastar 56.940.512. Ese va a ser el total de los costos variables que debo tener presente para producir estos panes, ¿sí? ¿Por qué variables? Vuelvo y repito, porque varían según el número de unidades, ¿sí ven? Si aquí fuéramos a producir 30.000, entonces varían porque ya son 30.000, mire, ¿sí ven? Varían dependiendo del número de unidades. En cambio, ¿qué pasa con estos que están acá? La nómina, el arrendamiento, son fijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo multiplicarlos por el trimestre porque estoy presupuestando para 3 meses. Muy sencillo, cada uno lo multiplico por 3 meses y esos son mis costos fijos. El presupuesto de costos fijos de los 3 meses. Y ese es el presupuesto de los costos variables de los 3 meses. Y ese es el presupuesto de los costos fijos por los 3 meses. Entonces, mire que aquí vamos a hablar más que todo de costos fijos y costos variables, sin dejar a un lado que el elemento del costo es la materia prima, la mano de obra directa. Sí, pero ¿qué pasa? Que acuérdense que la mano de obra directa está dentro de la nómina que la tenemos allá como fija. Entonces, por eso la tenemos, no la pusimos acá en este ladito, sino que la pusimos acá. ¿Por qué? Porque es fijo para nosotros. Bueno. Esto, los 89.432.078 va a ser el total de nuestros costos y gastos para producir 26.024 unidades. Ya después de que ya sabemos eso, entonces ya ahorita sí vamos a hacer el PIG para ver cuál es la utilidad de esa venta, ¿sí? Y ya, ¿qué hacemos con el PIG? Pues simplemente hacer la misma clasificación que hacemos, sacar los ingresos de acuerdo a ese precio de venta, que fueron los 3.500 pesos que dijimos por acá. Los 3.500 pesos, esto. Entonces ya, si sabemos que vamos a producir estas 26.024 unidades, pues no es sino multiplicar los 26.024 unidades por ese precio de venta que tenemos estandarizado de los 3.500 y ahí vamos a calcular los ingresos, ¿sí? Y clasificar los costos, dónde están cada costo, dónde dentro de todo esto, de ahí sí clasificar qué de todo esto es realmente costo para pasarlo acá, ya proyectado, y qué es gasto de ventas. Ya lo distribuimos acá y así de esa manera pues ya hacemos el mismo esquema y calculamos la utilidad. Entonces, mire que son diferentes clasificaciones. Una es la clasificación que tenemos que mirar como costo y gasto. Otra es la clasificación que tenemos que mirar como si es fijo o es variable. Y otra es la clasificación que tenemos que mirar acá para el PIG, si es costo o si es gasto para poder estandarizar el PIG como tal. A ver, muchachos, les escucho las preguntas para que nos despidamos. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Qué dudas? ¿Si sirvió de algo la retroalimentación? Profe, pues preguntas al momento, no, ya me quedó un poquitico más claro. Lo más complicadito que tenemos de hacer es ese taller que tenemos, ese final, que sí está, mejor dicho, como se dice, muy, muy duro, porque es que uno mirándolo detenidamente, eso para sacarlo uno en un fin de semana, eso es imposible, profe. Pero son 3, se distribuyen el trabajo. No, profe, porque por ejemplo yo estaba haciéndolo con unas compañeritas y me tocó prácticamente hacerlo con otra y somos 2 personas que estamos haciendo, porque hay mucha gente, la otra se fue, no sé, tenía unas
unos trabajos que iba a presentar por la empresa, entonces que no le queda tiempo, y uno para hacer un trabajo de esto uno necesita estar ahí para hacer la nómina, para ir a ver, investigar en los supermercados, hacer estudios, y esto por internet uno hacer esto así, eso es complicado, profe, uno tiene que reunirse y dedicarle tiempo completo, y mucha gente que no, tengo que dedicarle tiempo a mi familia o a mis hijos, y uno para un trabajo de esto tiene que sacrificar mucho, y la verdad para hacerlo entre dos está duro. Bueno, de todas formas, muchachos, yo estoy disponible cuando quieran. Si me quieren de pronto hacer en las noches, bueno, yo estoy disponible. Los viernes no, los sábados tampoco. Bueno, me dicen y acordamos, de pronto me envían en un adelanto del trabajo, yo lo reviso y les digo en qué hay error, sí, también puede ser así. No les he puesto fecha de entrega porque pues lo ideal es que estuviera listo para el miércoles, sí, pero pues yo sé que les queda difícil. Entonces estoy esperando que nos digan hasta qué día tenemos plazo para subir la nota del tercer corte. O sea, apenas me digan, no, tiene plazo hasta el 20, hasta el 21, entonces ahí sí les dejo hasta el día antes que haya plazo para subir las notas para que ustedes me entreguen el trabajo listo. Por eso no les he dado en la fecha, pero entonces el que no haya fecha no quiere decir que se confíen, sino que la idea es que empiecen a trabajarlo, estén trabajando ya en eso, ¿sí? Y mire que no es tan enredado tampoco. Mire, si lo hicimos acá en 1 hora, entonces ustedes no se van a gastar pues ahí 3, 4 días ahí clavados en el computador. Es de analizar, ¿sí? Y tener claro un producto, invéntense en algo, investiguen algo ahí por internet, cómo se hace una camisa, cuánto materia prima se necesita para hacer un par de zapatos, no sé, algo sencillo pero que les permita plantear y que les permita analizar la parte de los costos y la parte del presupuesto, ¿sí? Pero digo, no es que se tenga que inventar pues el último, no sé, algo que se les ocurra así rápido, una fábrica de arepas, la arepa que necesita, la arepa necesita maíz y no sé qué más, bueno, yo no soy muy buena en la cocina, harina, azúcar, el sal, no sé, algo así como que no sea muy enredado y que lo puedan analizar rápidamente y lo puedan sacar así rápido como hicimos, pero que les permita tomar todos esos elementos y practicarlos, ¿sí? Y bueno, nada, tampoco se preocupen mucho, lo importante es que aprendan y que aprendan a manejar la parte de los costos. Listo, entonces nada chicos, muchas gracias por haber participado hoy. Cualquier cosa me llaman, me preguntan, como les digo, si quieren lo que vayan realizando, me lo van enviando, yo lo reviso y les digo, aquí le falta, aquí quítenle, aquí póngale y así ya para la última entrega, entonces queda bien, pero no se confíen porque no sé hasta cuándo tenga plazo de subir notas, listo. No, profe, muchísimas gracias a usted por dedicarnos este tiempito, de verdad. Yo creo que de todas formas, pues si apenas hoy acabamos de subir notas del segundo corte, pues yo me imagino que para subir las notas del tercer corte tendremos por ahí hasta el 20 y algo, digo yo, creo yo. Entonces, de acuerdo a eso, mañana pregunto bien y de acuerdo a eso, entonces ya les doy una fecha determinada para que ustedes terminen el trabajo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, es con mucho gusto. Muchas Que gracias, profe. descansen, que Dios los bendiga. Profe, gracias por su tiempo. Bueno, con mucho gusto. A los otros que va a quedar la grabación para que ahorita, mañana la monto en la plataforma para que los que no estuvieron pues la puedan observar. Gracias, profe, y feliz noche. Bueno, feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Gracias, feliz noche. Chao. Feliz noche, profe. Feliz noche, que descansen.